Un saludo general a todos los presentes y al docente César Antonio Ugaz La Rosa. Soy la alumna Rosy Esther Linares Curico, código 2014-23-30-82 de la filial Pucallpa de la Universidad Alas Peruanas, de la Escuela de Ingeniería Civil y Arquitectura. En este video estaré mostrando el tema de agua tratada por cloro, donde estaré dando a conocer todo acerca del agua tratada por el cloro. Cloración del agua. Es un proceso empleado en los tratamientos de agua para lograr la desinfección de bacterias y organismos patógenos. La cloración se emplea en las partes finales de los tratamientos de potabilización, desalación, incluso depuración. En este proceso se busca eliminar los microorganismos que puedan haber sobrevivido a los procesos anteriores. Para esto se añade una sustancia oxidante, que es cloro o compuestos de cloro, que garantiza la calidad del agua ante posibles contaminaciones accidentales o durante su recorrido a través de la red de abastecimiento o saneamiento. Además de lograr la destrucción de patógenos, también sirve para eliminar sólidos, minerales y orgánicos no deseados. El cloro es un producto químico de gran poder bactericida y remanente. Este compuesto químico logra destruir las enzimas fundamentales para la vida de estos agentes patógenos. El cloro y sus derivados. El uso del cloro como agente desinfectante empezó a principios del siglo XX y pasó a completar el proceso de filtración, que ya era ampliamente utilizado. Los productos de la familia del cloro más habituales para realizar la desinfección del agua son cloro gaseoso, hipoclorito sódico, hipoclorito cálcico. El cloro es un gas tóxico más denso que el aire, de color verde amarillento. Es un producto muy oxidante que reacciona con muchísimos compuestos. En presencia de humedad es extremadamente corrosivo y por ello los conductos y los materiales en contacto con él han de ser de aleaciones especiales. El vapor de cloro es irritante por inhalación y puede causar heridas graves en caso de exposición a altas concentraciones. El manejo de cloro se ha de realizar por parte de personas especializadas y son necesarios sistemas de control y de alarma muy efectivos. Por estos motivos, es preferible la utilización de hipocloritos
en solución o en forma sólida. El hipoclorito sódico en solución es un desinfectante que se utiliza desde el siglo XVIII y que popularmente se conoce como lejía. A nivel industrial se obtiene por reacción de cloro gas con una solución de hidróxido de sodio. Tras la reacción de cloro gas con una solución de hidróxido de sodio. Tras la reacción se obtienen soluciones acuosas de color amarillo verdoso que tienen una concentración determinada de cloro activo por litro. Se comercializa en desilusiones de concentraciones entre 3 y 15% en peso. El hipoclorito sódico es un oxidante muy potente e inestable, tanto que una solución de 100 gramos de cloro activo por litro, después de ser almacenada durante 3 meses, puede contener 90 gramos o incluso menos. El hipoclorito cálcico es un sólido blanco con contenido entre el 20 y el 70% de cloro activo. Es muy corrosivo y que puede inflamarse al entrar en contacto con ciertos materiales ácidos. Sin embargo, presenta dos ventajas respecto al hipoclorito sódico: su mayor contenido en cloro y su mayor estabilidad. Para ser utilizado, se diluye con agua para obtener una solución de concentración más manejable, por ejemplo, 2%. Efectos de clorar agua para el consumo humano. El agua a la población se puede realizar a partir de dos fuentes de características bien diferenciadas, que son: uno es aguas superficiales, aguas subterráneas. ¿Qué quieren decir esos dos fuentes? En las aguas superficiales tenemos que son los lagos, ríos, embalses. Están expuestas al medio ambiente y por tal causa son susceptibles de contaminación. Por este motivo es necesario un tratamiento exhaustivo antes de ser aptas para consumo humano. En las aguas subterráneas tenemos pozos manantiales. Son fuentes de más difícil explotación, al no hallarse tan accesibles como las aguas superficiales. Su origen en el agua superficial, que por infiltración natural a través de diferentes capas terrestres pasa al acuífero. También tenemos que el cloro es el reactivo más usado para desinfectar el agua destinada al consumo humano. Química de cloro. Al añadir cloro en forma de, se producen dos reacciones químicas: la reacción de hidrólisis y reacción de disociación. Vemos aquí en la hidrólisis unas fórmulas detalladas que podemos mostrar en estas imágenes, donde nos detallan cómo se disuelve el cloro en agua, se hidroliza. También nos dice que en cualquiera de los dos casos, el cloro hipoclorito sódico hipoclorito cálcico se acaba formando ácido hipocloroso. También nos dice que el equilibrio está regido por la siguiente constante: Ka
que presenta un valor aproximado de 3.2 o 10-8. También nos dice aquí que si el pH es igual a 10, el cloro se encuentra combinado en forma de iones hipoclorito. Los valores de cloro residual están regulados por muchos organismos y dependen del uso final de agua. Así pues, para aguas potables se recomienda que el cloro libre residual esté entre 0.5 y 1 ppm, mientras que en el caso de piscinas y balnearios debe mantenerse entre 1.5 a 3.0 ppm. No obstante, estos valores son generales y cada organismo competente ha determinado los suyos propios. Aquí mostramos una imagen donde nos muestra la cloración para potabilizar el agua. Donde aquí estamos y podemos observar una botella donde nos dice que es la cantidad de agua para potabilizar. En esa botella contamos con 5 litros de agua. Tenemos cloro comercial al 3.5% y también cloro comercial al 6%, donde nos muestra cómo desinfectar con la dosis de cloro recomendada. La desinfección mediante cloración del agua. Se considera que el ácido hipocloroso es más eficaz como desinfectante que el ion hipoclorito. Este hecho podría estar motivado con la inexistencia de carga en la molécula de ácido hipocloroso, al ser una molécula neutra. Le sería más fácil penetrar la pared bacteriana con la consiguiente actividad bactericida. Según diferentes estudios químicos, los datos muestran que el hipoclorito presenta diferente actividad bactericida a distintos valores de pH. Cuando el pH desciende de 7.5, la cantidad de hipoclorito necesaria para desinfectar un agua es mucho menor que para valores de pH superiores a 7.5. Por lo tanto, el cloro es más eficaz en medio ácido que en medio básico o alcalino. Esto es debido a que su efecto bactericida es mayor cuando se encuentra en forma de hipocloroso. Otro aspecto destacable en el uso de cloro como desinfectante es el tiempo de contacto con el agua. Su efecto aumenta con el tiempo de contacto entre el agua y el cloro. Un tiempo de contacto pequeño se puede compensar con el empleo de una mayor dosis de reactivo. La magnitud de la constante de hidrólisis de equilibrio es tal que la hidrólisis a ácido hipocloroso se completa prácticamente en el agua dulce a pH superior a 4, con la adición de cloro de 100 mg sobre litros. Con las cualidades anteriores expuestas, podemos concluir que el cloro es un producto muy eficaz en diversos aspectos del tratamiento del agua, tales como tenemos varios puntos que son corrección de presencia de bulking, eliminación de metales de agua como el hierro y el manganeso, eliminación de ácido sulfídrico, eliminación de colorantes orgánicos,
mejoras en la coagulación por dióxido de silicio, control de olores y sabores y prevención de crecimientos de algas. También mostramos aquí que hay una tabla donde nos muestra de forma resumida algunos de estos usos y sus dosis típicas. Pero también deducimos que hay una de las desventajas del uso de cloro y derivados. Es que reacciona con mucha materia orgánica y da lugar a tielometanos, muchos de los 10 cuales se ha demostrado que son tóxicos o carcinogénicos. Otro inconveniente es la formación de clorofenoles en aguas que contienen fenoles, lo que daría lugar a malos olores. El cloro también reacciona con el amoníaco disuelto en el agua para formar cloraminas. Estos productos también tienen cierto poder desinfectante, aunque son aproximadamente 25 veces menos eficaz que el cloro libre. No obstante, su tiempo de permanencia en el agua es largo y por ello a veces se han usado como reserva de cloro residual. Presentan dos grandes inconvenientes. Pueden dar lugar a olores y sabores y son potencialmente tóxicas de forma crónica. Aquí tenemos algunas fórmulas. La fórmula de monocloramina y cloramina y tricloramina. Niveles ambientales de cloro. Según diversos estudios científicos, el nivel medio de concentración de cloro en el aire ambiente es 1. Por otra parte, el cloro está presente en la mayoría del agua potable desinfectado a concentraciones de 0.2 o 1. También encontramos niveles de cloro en la comida, por ejemplo, la harina blanqueada con cloro contiene cloruro a niveles en el rango de 1.3 a 1.9 gramos. La harina sin blanquear puede contener pequeñas cantidades de clorito, que están entre 400 y 500 mg. Alternativas a clorar el agua. El cloro es el desinfectante y oxidante más utilizado en el tratamiento del agua potable. Sin embargo, existen otras alternativas a la cloración del agua para lograr su desinfección. Estos son el ozono. Es un poderoso oxidante y un excelente desinfectante que se utiliza para el tratamiento del agua potable en muchas plantas de abastecimiento de agua en todo el mundo. También tenemos dióxido de cloro. El dióxido de cloro se usa en plantas de abastecimiento de agua. Es más frecuente en plantas con presencia de sabores clorofenólicos en el agua producto. También tenemos cloraminas. Estas sustancias deben controlarse cuidadosamente, ya que son especies relativamente tóxicas. Los subproductos del dióxido de cloro no están bien caracterizados, pero su ventaja es que se trata de un compuesto más persistente en el agua potable. Por eso se ha utilizado para mantener un nivel residual bajo en un sistema de distribución. También tenemos las fases de la cloración del agua. El proceso de clorar agua para consumo humano tiene 3 etapas.
Cada proceso tiene equipos y procedimientos diferentes. Las etapas de la cloración del agua es una planta de tratamiento, que son precloración. ¿Qué es precloración? En esta etapa, la cantidad de cloro necesario para superar se agrega el punto de interrupción. Esto garantiza que el nivel de cloro residual sea apropiado para una desinfección más lejos. También tenemos desinfección en planta. Esta etapa se lleva a cabo dentro del depósito de desinfección. En esta fase se produce la desinfección del agua tratada. El jefe de planta determina el tiempo de contacto necesario para mantener un nivel residual de cloro. De esta forma, asegura que no se ha producido la contaminación microbiológica. También tenemos postcloración. ¿Qué nos quiere decir? Que cuando el agua ha salido del tanque anterior, se puede aportar una cantidad de cloro adicional. El objetivo será garantizar que los niveles de cloro residual sean adecuados en los puntos de consumo. El equipo de control en línea es de gran importancia, ya que será el último responsable de mantener el nivel de cloro en la red de distribución. Como hemos visto, la cloración es correcta siempre que nos encontremos en valores de cloro residual superiores a los de punto de ruptura. Ojo, las cantidades de máximas de cloro libre residual recomendadas por los organismos competentes para aguas potables oscilan entre 0.5 y 1 y entre 1.5 y 3 para piscinas. No obstante, se trata de cloro libre, es decir, esta cantidad no es el cloro añadido, puesto que parte de esto se ha consumido por sustancias presentes en el agua. Metodología analítica. En la metodología analítica tenemos que habitualmente la determinación de cloro residual en agua se realiza por reacción con otoluidina o bien dietil fenilendiamina. La primera de ellas se realiza de forma simple, pero presenta el inconveniente de que no permite una buena diferenciación entre el cloro residual libre y el combinado. También nos dice que al no poder determinar si realmente existe una escala tan corta de tiempo, ya que es casi imposible realizar el análisis por el tiempo que es. Al no poder determinar si realmente existe cloro libre, podemos tener un agua mal clorada, alto contenido en cloro combinado, pero ausencia de cloro libre. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, estaríamos clorando por debajo del punto de ruptura. También nos dice que por comparación con una escala de color, se puede determinar la cantidad del cloro libre sobre la misma muestra. Se añade yoduro potásico, que libera el cloro combinado y hace que éste reaccione con la DPD, con lo que finalmente tenemos la lectura de cloro residual total. Por diferencia entre ambos valores podemos determinar el cloro residual combinado.
Determinación de cloro en continuo. Anteriormente se ha expuesto las metodologías analíticas más habituales en la determinación de cloro libre. A día de hoy, las únicas recomendables para las medidas en continuo son el método colorimétrico y el método amperométrico. Aquí estaremos mostrando qué es colorimetría. Nos dice que la base del método colorimétrico es la adición de reactivos que dan lugar a un desarrollo de color. Los sistemas colorimétricos de lectura en continuo se basan en un muestreo temporizado de agua, y es en cada una de estas muestras de agua donde se añaden todos los reactivos. Este método se considera destructivo en cuanto las muestras de agua que han sido analizadas no pueden ser aprovechadas de nuevo, puesto que se les ha acondicionado los reactivos que desarrollan el color. Finalmente, conviene destacar que este sistema no puede ser utilizado con sistemas que trabajen con presión. También tenemos amperometría. ¿Qué nos dice? El sistema amperométrico de medida, a pesar de ser más complejo conceptualmente, es mucho más simple en su instalación que el sistema colorimétrico. Sencillamente se trata de un sensor compuesto de varios electrodos en cuya superficie reacciona el cloro, dando lugar a una intensidad de corriente. Existen varias tecnologías aplicadas a este tipo de medidas que detallamos a continuación, que son sensor galvanométrico. En ella encontramos dos sensores que son sensor potenciostático de celda cerrada y sensor amperométrico de celda abierta. Protocolo de cloración. A modo general, se puede establecer un protocolo de cloración que consta de varias etapas. 1. Estimación de la demanda de cloro o punto de ruptura. Esto nos permitirá determinar la dosis de cloro que se ha de suministrar para conseguir una completa desinfección del agua. En el segundo punto, establecimiento del valor que necesitamos trabajar. Esto permitirá ajustar el tiempo de contacto entre el hipoclorito y los microorganismos de forma de obtengamos un agua desinfectada. Habitualmente la dosificación de desinfectante se realiza en un depósito en la red de distribución para permitir la máxima homogeneización del agua. El dimensionado de tanques de tratado ha de tener en cuenta el parámetro para permitir un tiempo de permanencia adecuado al tratamiento. En general se considera que el pH inferior a 8, un tiempo de contacto de 30 minutos, es suficiente. Se recomienda que el tiempo de permanencia del agua en el tanque sea inferior a 48 horas. Si el tanque ya estaba en funcionamiento antes de iniciar la cloración y estaba infradimensionado, podría ocurrir que el tiempo de permanencia del agua no fuera suficiente, lo que daría lugar a una mala desinfección. En estos casos, para mantener el parámetro, sería necesario incrementar la dosis de tratamiento.
En el tercer punto, una vez desinfectada el agua, se ha de comprobar mediante un kit de determinación de cloro que la cantidad de cloro residual en el punto más alejado de la red de suministro está dentro de lo estipulado por las autoridades competentes. En caso de ser demasiado bajo, se tendría que aumentar la dosis en cloro suministrada con posterioridad a la desinfección. Por el contrario, si la dosis es demasiado elevada, como ocurriría en el caso de un tanque, la adición de un reductor permitiría la eliminación del cloro residual hasta el nivel necesario. Este procedimiento aquí descrito es meramente orientativo y en ningún caso constituye una receta exacta a seguir. También aquí tenemos equipo de dosificación de cloro. Aquí podemos ver en esta imagen un equipo que es muy necesario para la dosificación de cloro. Un tanque de almacenamiento de hipoclorito sódico bien dimensionado para garantizar una autonomía de al menos 15 días al caudal y dosis de la planta. Laberintos de cloración del agua. Con el objetivo de aumentar el tiempo de contacto, se emplean los laberintos de cloración. El laberinto de cloración consiste en un canal rectangular alargado que alterna tramos rectos y curvas de 180 grados. Presenta unas condiciones hidráulicas de flujo pintón con ratios de al menos de 20.1 para evitar cortocircuitos. Además, es importante que la mezcla del agua tratada con el reactivo se realice correctamente antes de entrar al depósito de agua tratada o al sistema de abastecimiento. En este sentido, debe estar bien dimensionado e instalado el equipo de dosificación de hipoclorito anteriormente descrito. El tiempo de contacto suele oscilar entre 20 y 30 minutos a caudal medio y no debe ser inferior a 15 minutos para que la acción del cloro alcance su objetivo. La velocidad en el canal o laberinto debe ser de 2 a 4 minutos, evitando así posibles sedimentaciones de sólidos en el fondo. Aquí mostramos unas imágenes de la desinfección de agua con cloro. También tenemos una conclusión donde nos dice que respecto a los resultados se puede apreciar que mientras más cerca el lugar de muestreo de la planta de tratamiento, más cloro residual había presente en el agua. También tenemos nuestras recomendaciones, que son almacenar el agua potable tratada envasada lejos de focos de infección. Evitar almacenar el agua potable tratada envasada cerca de sustancias químicas y productos no alimentarios. Si se desea transferir agua potable tratada envasada de su recipiente original, se debe asegurar que el nuevo recipiente sea previamente lavado y desinfectado y cuente con algún tipo de cierre confiable.